Muy bien, ¿cómo va a ser el Evangelio de Juan para enseñarnos cómo debe ser Dios adorado? Bueno, nos va a presentar este relato que es largo y nos presenta un evento en el cual Jesús se entrevista con una mujer samaritana. A través de la experiencia de la samaritana, yo puedo primeramente identificar qué es una religión o un culto vacío. ¿Qué es un culto vacío o una religión vacía? Y luego puedo yo notar cuál es el enfoque que Jesús quiere hacer a cómo debo de practicar yo mi adoración a Dios. En primer lugar, quiero que sepa que la narrativa tiene tres grandes bloques que prácticamente van como mostrándonos cómo Jesús va a dialogar con ella y cómo a través del diálogo con Jesús ella va a ir identificando cómo va a salir de su práctica que para Dios no es agradable. Es decir, un culto, una alabanza y una religión mal vivida no es el lugar en donde Dios quiere tenernos a nosotros. Nosotros tenemos que entender que si estamos viviendo una mala experiencia religiosa, tenemos que salir de ahí para poder practicar una fe distinta, una fe diferente. Ahora, en primer lugar, los versos 1 hasta el verso número 4 nos presentan el escenario de donde Jesús va a encontrarse con la samaritana. Del verso número 1 hasta el verso número 5 nosotros podemos verlo cómo Jesús se presenta ahí. Pero luego del verso 6 hasta el verso 15 está el diálogo con la samaritana, el diálogo directo que Jesús tuvo con ella. Entonces, en primer lugar, quiero decirles algo. Jesús ha salido de Jerusalén. Los versículos 1 hasta el verso número 5 nos presenta que ha salido de Jerusalén. Ya el relato anterior de la semana pasada nos dijo que Jesús salió de Jerusalén después de purificar el templo, luego se va a la zona de Judea. Así comenzamos el mensaje de la semana pasada, cuando nosotros comenzamos el capítulo 3, verso número 22. Ahí vemos que está en la zona de Judea. Y ahora Jesús ya no va a estar en Judea, sino que va a regresar a Galilea. Entonces, ¿por qué? Porque se está escuchando mucho que Él bautiza más que Juan. Entonces, la razón por la que Jesús va a ir bordeando, es decir, saliendo de Judea para ir a Galilea, es el hecho de que su fama ha crecido, pero los fariseos están como una amenaza persistente queriéndolo perseguir. Vea lo que dice el versículo número 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. La palabra en griego dei quiere decir que era un propósito divino el que él tendría que pasar por Samaria. Ahora, no es una cosa que fue un accidente que lo llevó a Samaria, sino que ya está en los propósitos divinos el que él llegase a Samaria. Ahora, lo interesante es que el verso 5 y 6 nos presentan una nueva fuente. Diga conmigo, una nueva fuente. De aquí en adelante, la samaritana va a tener que hacer un esfuerzo por entender esto. ¿Por qué? Porque el pozo de Jacob es el lugar donde Jacob conoció a Raquel. El pozo de Jacob representa tradición, representa religión. Y el texto bíblico, el verso 4 y 5 nos presenta que Jesús se acercó, el verso 4, 5 y 6 nos presenta que Jesús se acercó al pozo, pero la forma en que se acerca, según el texto griego, sería como para sustituir el agua de ese pozo. Entonces, lo que presenta el verso 4, 5 y 6 sería, la pregunta primordial sería preguntarnos si estamos verdaderamente practicando una religión, un culto vacío, o estamos en la adoración verdadera que Dios quiere. Vea lo que dice el 4 al 6.
y le era necesario pasar por Samaria. 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces hay 3 detalles que quiero sacar adelante. Número 1, Jesús está al mediodía, es decir, la hora sexta es las 12 del mediodía. A esa hora nadie sacaba agua del pozo, nadie se atrevería a sacar por la hora del calor y lo extenuante que es la temperatura en esa zona de Israel. Los que han viajado y los que conocen ese lugar saben que es una temperatura increíblemente alta la que se experimenta en esa zona. Pero ese es el primer detalle que quiero que note: la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, una hora no apropiada para sacar agua del pozo. Número dos, Jesús está cansado, y esto nos presenta la humanidad de Jesús más que su divinidad. Es decir, la divinidad de Jesús es manifestada en su humanidad, porque igual que usted, igual que yo, se cansaba. Entonces Jesús experimenta cansancio y experimenta sed, de tal manera que el Señor, al ver el pozo, experimenta un deseo de beber agua, y parece como que después de tantas formas de ver a Jesús divinizado, glorificado, ahora que lo vemos en la tierra sentado, con sed, parece casi increíble cómo Juan saca los detalles de esta escena. La escena es hermosa. ¿Por qué? Porque imagínense usted a Jesús cansado en medio del día, a la par de un pozo, queriendo beber agua. Qué humanidad y qué divinidad más profunda la que el evangelista presenta. Número 3, quiero decir que cuando dice el texto, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, parece algo firme. Es decir, está hablando no tanto del hecho de que el pozo y él, ¿verdad?, él está sentado a la orilla. Lo que quiere decir es: estás buscando agua para saciar tu sed, o estás buscando agua para salvar tu alma. Hay 2 pozos allí. Uno es Jesús, que es la fuente de vida, y el pozo de Jacob, que es el pozo de la religión. Desde aquí el texto nos pone en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque nos pone a pensar si estamos en el pozo de la religión, o estamos en Jesús. Fíjese lo que estoy diciendo. Primeramente, el salir de la religión implica no estar en una iglesia, no estar en una denominación, ni estar en un templo. Implica estar en una persona, estar en Jesús. Y eso, hermano, no tiene denominaciones, no tiene letreros, no tiene tampoco tradiciones religiosas, sino que aquí es una cosa: o tomas la tradición judía, o tomas la tradición samaritana, o tomas a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Pregunto en esta noche: ¿usted está experimentando una relación viva con Jesús? ¿Usted está experimentando una relación viva, poderosa, y una relación que experimenta poder en su vida? ¿O usted está en una circunstancia en la cual solamente está viviendo de la cisterna de agua retenida de la religión? Jeremías dice: han cavado para sí cisternas rotas. ¿Por qué? Porque Jeremías fue el primer profeta que determinó que la religión es una cisterna de agua retenida, una cisterna de agua que está contaminada. Hay personas que han creado para sí agua y cisternas rotas, y hay personas que han experimentado realmente una relación con la persona de Jesucristo. La pregunta hoy: yo no te vengo a decir en esta noche ¿qué crees? ¿Cuál es tu confesión de fe? ¿Qué línea teológica tienes? La pregunta es: ¿tienes un acercamiento a la persona viva del Hijo de Dios llamado Jesús el Cristo? ¿O estás cercano a la religión, a las tradiciones?
que presentan los pueblos. Viene Semana Santa y vamos a ver las tradiciones de los pueblos. Pero todo eso es hermoso, a mí me encanta ver cómo las procesiones van, es cultura, es un evento cultural. Pero eso no tiene vida, porque la persona de Jesús es vida. Las tradiciones no son vida. Ahora, veamos desde el verso número 7 cómo se va a encontrar con esta mujer. Del 7 al 15 es el diálogo con la samaritana. Y ahora nosotros podemos notar cómo va a profundizar Jesús. Vamos a identificar las características de un culto vacío y una religión vacía. Cuando yo hablo de culto, estoy hablando de cómo se expresa la religión, las prácticas religiosas. Las voy a ir clasificando a través de la lectura de los versículos. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Primero, ella es una persona religiosa, con su religión bien metida. Los samaritanos son siempre de la región, de una región cercana a Jerusalén. Los samaritanos tienen 5 características. Tienen una mezcla de judío con razas mezcladas que se provocó ante la invasión asiria del 721. Los asirios traían personas de otros pueblos y mezclaban la sangre de las personas que habitaban en la zona. Entonces, los samaritanos, primero, es un pueblo de raza mezclada. Eso es lo primero que hay que determinar. Número 2, los samaritanos, además de ser una raza mezclada, número 2, son un pueblo que tiene muchos dioses. ¿Por qué? Porque la zona fue invadida por 5 tribus distintas con varios dioses que ellos adoraban. Entonces, los samaritanos tienen la característica de ser una mezcla de raza, son idólatras. Y número 3, los samaritanos tienen un templo diferente a los judíos. Número 4, los samaritanos tienen una Biblia distinta. Los samaritanos solo leen el Pentateuco y le hacen añadiduras. ¿Qué quiere decir? Solo leen el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, pero los libros de los profetas y todo el Antiguo Testamento lo dejan de lado y le dan modificaciones a la ley de Moisés. Entonces, siguiente característica de los samaritanos: eran aborrecidos por los judíos. Es decir, la oración judía matutina era de los hombres, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no me hiciste mujer y no me hiciste samaritano. Esa era la oración de un hombre judío en el tiempo de Jesús. Aborrecían totalmente los judíos a los samaritanos por tener raza mezclada y porque no eran puros judíos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pregúnteme a mí, ¿qué está pasando? Dígalo, ¿qué está pasando? Esta mujer es la representante de una región que tiene prácticas religiosas que no son agradables a Dios. Yo quiero decirle que las prácticas religiosas que desagradan a Dios son varias, porque yo no voy a venir a hablar aquí de que, mire, nosotros los bautistas, los del Taber, tenemos una verdadera fe practicada. Todos aquí, sin excepción, desde el predicador hasta el último que se sienta, tenemos esa deficiencia. Nuestra forma de creer en Dios no la vivimos de una forma pura y sincera. Adolecemos siempre de mezclas, adolecemos siempre de cosas que no son correctas. Y les puedo dar ejemplos, pero no lo voy a hacer en este momento porque quiero avanzar en las características de una religión. Primero, Jesús le dice: dame de beber. ¿Por qué? Porque si él le dice de una vez: yo soy judío y vos samaritana, ella no se le va a acercar. La samaritana ya lo vio su vestimenta y posiblemente ya sabe que él es judío. Y que el judío, fíjese bien, tiene prohibido hablar con una mujer en público. Pero ¿qué hace Jesús? Deja de lado su religiosidad, su religión judía, y se va a lo humano. Diga conmigo: lo humano.
para poder acercarnos a hablar con otras personas, tenemos que quitarnos esa costumbre de andar condenando gente del catolicismo, de los adventistas, de los testigos de Jehová. Lo humano es lo humano, porque nosotros siempre queremos llegar acusando, es que vos estás viviendo una religión falsa, y tal vez él dice lo mismo de ti. ¿Qué hizo Jesús? Dame de beber. ¿Por qué? Tú eres humana, yo soy humano. Tanto un testigo de Jehová tiene problemas con sus hijos como un bautista tiene problemas con sus hijos. Tanto un matrimonio bautista tiene conflictos como un matrimonio testigo de Jehová o adventista. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que para poder nosotros sacar a una persona de creencias falsas, primero tenemos que acercarnos a lo humano y no comenzar discutiendo desde la religión. El que discute de la religión, primeramente, está haciendo un esfuerzo vano y un esfuerzo que no es correcto. Yo tengo amigos mormones con los que me llevo muy bien. Y nosotros nos llevamos tan bien porque desde que nos conocimos no comenzamos hablando por religión. Comenzamos hablando de comida, comenzamos hablando aquí. Pero Dios me ha bendecido tanto con mis amigos mormones que me vienen a visitar aquí y escuchan los cultos de la iglesia. Entonces yo me siento contento, pero ¿qué es lo que quiero decirles? Yo no vengo a pelear por religión. Lo que yo quiero es que la gente misma se convenza de que lo que ellos creen muchas veces no les funciona. Y se los voy a demostrar. Primero le dice, dame de beber. ¿Qué dice Jesús? ¿La ataca por ser samaritana? No. ¿Ella lo ataca a él por ser judío? No. Dame de beber, tengo sed. Dame de beber. Está rompiendo la barrera entre judío y samaritano, está rompiendo la barrera de toda la religión y está diciendo, mira, samaritana, a mí tus creencias no me importan, tengo una necesidad, quiero beber agua. ¿Y qué está demostrando? Oiga bien lo que está demostrando, inferioridad. ¿Cómo nosotros atacamos a las otras religiones? Desde ya decimos, nosotros estamos en lo verdadero, ellos están condenados. Jesús se hace pequeño. Porque cuando le pide a la samaritana agua, se está haciendo inferior a ella. Y le está diciendo, yo soy menos que tú. Porque le está pidiendo a una samaritana. Jamás un judío le va a pedir a un samaritano. Jamás un judío le va a pedir peor a una mujer samaritana. Jamás, nunca, eso nunca iba a pasar. Pero Jesús se unía para demostrar que cuando nosotros tenemos conflictos religiosos con nuestros seres queridos, porque hemos puesto las creencias por encima en la mesa, jamás vamos a llegar a ninguna resolución. Nunca vamos a llegar a ninguna resolución si le comenzamos diciendo, te vas a ir al cielo o al infierno, estás salvo o condenado. No sirve ese diálogo. Lo que sirve es la humanidad. Primo, ¿cómo estás? Prima, ¿cómo estás? Hermano, ¿te puedo ayudar en algo? Yo tengo amigos de esta iglesia y me dicen, pastor, vamos a tener una reunión, queremos que llegue a predicar. Nosotros primero comemos, disfrutamos. Y aunque todos ellos tienen creencias diferentes, a mí me dejan predicar. ¿Por qué razón? Porque es que usted no va a sacar a nadie de sus creencias de golpe. Usted tiene que practicar primeramente la humildad, bendecirlos, ayudarlos. Pero ¿cuántas personas nos vamos por los golpes, ¿verdad? Los católicos atacan al evangélico. Ustedes son hermanos separados. Y el evangélico les dice, cachólico les dice. O sea, ese tipo de diálogo es absurdo, porque detrás nosotros somos seres humanos. Y la misma necesidad tiene el católico que el adventista, que el testigo de Jehová, que el evangélico, de un Dios que salva, que redime y que restaura la vida, la familia y el corazón. La misma necesidad tenemos todos. Los mismos problemas. ¿Qué hace Jesús? Se hace pequeño para poder ser grande. Deje de pelear, hombre. Mejor sírvales. Mejor bendígalos. En lugar de estar en conflictos y haciendo acrecentar la brecha, hay que ser humildes y reconocer. Pero desde el momento que les dice, yo soy salvo y vos estás condenado, ¿sabe qué piensan ellos? Pobrecito este. Si yo le conozco las amantes, si yo le conozco, ¿verdad? Todos los cigarros, toda la cerveza, y yo conozco la exmujer, o sea, todo mundo conoce lo que somos. Pero cuando somos por humildad, les puedo ayudar, les puedo bendecir en algo.
Cuando ellos ven tu carácter, ellos te ven dócil, ellos te aceptan porque saben que no estás peleando. Vea el elemento verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús estaba solo con ella. Diga conmigo, un encuentro solos. Mire el verso número 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hasta ella se impresiona. ¿Por qué? Por la humildad de Jesús. ¿Cómo un judío le va a pedir a un samaritano? ¿Cómo un evangélico le va a pedir a un católico? ¿Cómo le va a pedir un evangélico a un testigo de Jehová, a un mormón? ¿Cómo? Es que ahí está Jesús usando la sabiduría. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Acaso Jesús les comenzó a decir: es que ustedes no leen la Biblia verdadera? Es que ustedes no tienen el mismo, es que ustedes no oran igual que nosotros, es que ustedes no van al mismo templo, es que ustedes tienen un templo acá y nosotros acá es el templo verdadero. No. ¿Qué le dijo Jesús? Dame de beber. Ahí le entró al corazón. Ahí le entró. El deber de nosotros como creyentes es entrar al corazón de las personas. Es que nos den la confianza de hablarles de nuestro Dios. Pero en la medida que hablamos de nuestra religión, ofendemos. Porque lo que la gente quiere no es que usted les imponga todos los rezos o que les imponga el catecismo de la Iglesia Católica, sino que sean humanos. Que sean humanos. Cuando estuvimos en Nueva York, estuvimos en el metro, y usted habla con la gente ahí, nadie le hace caso, porque la gente anda en su mundo. Pero fíjese que había un señor, yo le vi cara más de oriental, más como una cara de indio, no de indio indígena, sino que de indio de la India, ¿va? Entonces, pero no hablaba nada de español. Entonces mi cuñado comenzó a hablar con él: hey, hi, que no sé qué, y comienza, mire, le comenzó a contar, decir: mira, para salir de aquí tenés que irte allá al lado del Rockefeller y que no sé qué, en inglés. Pero no sé cómo mi cuñado le dijo: God bless you, man. Entonces el hombre le dijo: hermano, Dios te bendiga. O sea, él era cristiano. ¿Y sabe qué? Comenzó a decir: yo estoy esperando la venida de Jesucristo. Comenzó a decirlo en inglés. Yo me impresioné, porque un hombre más de la India, ¿verdad?, con religiones y creencias, y haber llegado a Jesucristo, pero encontrártelo en una ciudad donde la mayoría de gente no cree en Dios, te impresiona. ¿Qué fue lo que nos unió a él? La necesidad, porque andábamos perdidos. Y si usted ahí no anda, usted va a salir por otro lado, a New Jersey, se pierde pues. Y imagínese un indio en Nueva York como yo, perdido. Pero ¿qué le puedo decir? Lo que nos unió fue la necesidad. Y todavía le dijo: si querés que te ayude, yo soy un hombre de comida, yo trabajo en un restaurante, le dijo. Mi cuñado le dijo: yo soy un hombre de venta de carros, si te puedo ayudar en algo, le dijo él, estoy a tus órdenes. Y le dio su tarjeta. Increíble. ¿Cómo el evangelio une? Porque lo que nos deberíamos de poner a hablar con los demás es de Jesús. De Jesús. De la necesidad de los hijos, de la esposa, cosas que unen. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos confrontativamente. Y aquí me lo han hecho varias veces. Cuando yo llego a las velas, yo me echo todos los rezos de ellas. Todos los rezos me echo. Y bien bonito predican. Las hermanas, bien bonito predican. Pero terminando ya de hablar, y ya comienzo yo, todas se salen, como que el diablo va a llegar a hablar. Soy hombre, soy ser humano. A mí me ofenden lo que hacen. Porque yo si les muestro respeto, ¿por qué ellas no me pueden mostrar respeto a mí? Porque estamos divididos. Estamos divididos. Pero ¿sabe qué? Los dos estamos divididos. Porque si usted le pregunta a un evangélico por un católico, lo mismo le va a decir. Están perdidos, le va a decir. ¿Por qué cómo no nos van a rechazar?
¿Cómo ellas no nos van a rechazar a nosotros y como nosotros no nos vamos a rechazar a ellos? Claro. Lo humano, lo humano. ¿Puedo orar por usted? No, es que yo soy, no, si yo orar quiero, yo no quiero que usted acepte a Cristo, oremos. Le puedo leer un versículo, pero es que yo la Biblia católica, présteme, se lo voy a leer en su Biblia. ¿Cuál es el problema? Las divisiones están en la mente y en el corazón. Las barreras las creamos los hombres, pero Dios quiere que vayamos más allá. ¿A dónde quiere que vayamos Dios? A Jesucristo, a Jesús. Vea lo que pasa. Mire lo que dice el versículo número 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahorita le está diciendo, si tú conocieras, diga conmigo, si tú conocieras. Toda religión y culto falso se basa en un poco de ignorancia. Hay desconocimiento. Si la gente supiera las cosas, la gente tal vez creyera en otras situaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando usted escucha personas que están viendo luces, personas que están adorando cosas, y uno dice, ¿y por qué estas personas experimentan eso? Ah, no conocen el Evangelio. Ellos no tienen la culpa. ¿Por qué no tienen la culpa? Porque nadie les ha enseñado. ¿Y para qué está usted, pues? ¿Cómo anda ahí renegando por su tía, la que es de una religión, por su primo que no cree? Pero usted nunca les ha enseñado, porque usted no puede tampoco. ¿Cuántas personas aquí, sinceramente, podrían venir y decir, mira, quiero enseñarte a Jesucristo, quiero mostrártelo en la palabra? ¿Quiénes aquí lo pueden hacer? Toda religión y culto falso y vacío tiene una característica, el desconocimiento. Nadie les ha enseñado. Bien dice la alabanza de Marco Witt: ¿y cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo, si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Para qué tienen Biblia ustedes? Para enseñarle a los que desconocen el Evangelio. Terminando el año pasado fuimos con el pastor Samuel aquí a la delegación, a donde están los investigadores, y ahí tenían a una persona detenida. Estaban bien fregados, estaba madre e hijo, y me dijo: pastor, hábleles. A mí me cuesta realmente, yo predico, pero soy bien pobre para evangelizar directamente. Pero bien me acuerdo que yo le leí los versículos bíblicos, Juan 3:16, textos bíblicos. Y cuando usted le enseña el camino a la gente, y más con las esposas bien heladas, ¿quiere recibir a Cristo? Sí, por favor, me dijo. No le puedo garantizar que va a salir, pero ¿qué pasa? Le estoy enseñando el camino del Evangelio. Es que ahí es donde salvamos. ¿Dónde salvamos? Cuando enseñamos el camino del Evangelio. Las cosas no se van a resolver gritando que yo soy de una cosa, de una fe, de una religión. Las cosas se van a resolver cuando abramos la Biblia y le enseñemos el camino del Evangelio de Jesucristo a los que lo desconocen. Ahí van a ser confrontados. Usted no necesita confrontarlos. El Evangelio los va a confrontar. El Evangelio los va a exhortar. El Evangelio les va a demostrar que están perdidos. Porque usted solamente tiene que hacer un trabajo, enseñarles los versículos. Porque el trabajo más grande no lo hace usted, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, toda religión y culto falso es desconocimiento del Dios verdadero y de la Biblia, de la palabra de Dios. Segundo elemento, 11. Veamos cómo piensa. Primero Jesús dice: sos un poquito, ignorás estas cosas. Si tú supieras, le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero ¿por qué no lo pide? Porque no lo conoce. Verso número 11, segundo elemento. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Qué es lo que piensan las religiones falsas? Toda la salvación es por esfuerzo humano. Primer elemento de toda religión falsa: hay ignorancia de la Biblia. Segundo elemento de toda religión falsa:
se basa en el esfuerzo del hombre. Dígame una creencia, maometanos, una creencia oriental que no se base en esfuerzo humano. Dígame usted una religión que no sea, ¿verdad? Que no sea la fe cristiana, que base toda su situación en el esfuerzo humano. Ese es el segundo rasgo de una religión y de un culto falso y vacío hacia Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiere la mujer? Sácame agua, pues. Sácame agua. Yo quiero que saques agua, pero yo lo que veo es que vos no tenés cubo ahí para sacármela. Porque todos los hombres y mujeres religiosas quieren con esfuerzo ganarse el cielo. Pero hay que enseñarles algo. El cielo ya fue ganado por el esfuerzo de un hombre llamado Jesús de Nazaret, muerto y crucificado hace 2000 años en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día. Ese es el esfuerzo que puede salvar al hombre. Su esfuerzo, su capacidad y todo lo que usted puede hacer por Dios no vale de nada, porque todo lo que usted haga solo lo puede hundir más en la religión. Pero todo lo que Jesús ha hecho es de salvación para el hombre. Todo lo que Jesús hizo, Él lo hizo ya y lo dejó servido para nosotros. Tercer elemento de una religión falsa. 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿A quién le está sacando? ¿A Jacob? Toda religión falsa y creencia falsa y culto falso se basa en tradiciones heredadas de familia. Yo creo porque mi mamá, yo creo porque mi abuelita. Ni tu abuelita ni tu mamá pueden salvarte. El único que puede salvarte eres tú, si crees en Jesús. Si tú no tienes una relación verdadera con Jesucristo, no tienes nada en la vida. 3 características y rasgos de las falsas religiones son: 1, desconocimiento, ignorancia de la palabra. 2, toda religión falsa promueve un esfuerzo humano. 3, toda religión falsa es una tradición heredada. Usted repite lo que le han dicho, pero usted no sabe por qué lo hace. Usted solo lo dice. Usted lo repite como que es periquito, pero usted no sabe por qué lo dice. Y yo le venía diciendo, no me acuerdo con quién veníamos hablando de eso. Con Teodoro, porque fuimos a Alegría, fuimos a predicar a Ozatlán. Entonces, yo veía que tenía ganas de persinarse. Entonces, a mí quien me enseñó a persinarme fue mi papá. Y yo no me burlo de eso. Cada quien tiene sus creencias. Pero yo siempre me pregunté por qué lo hacía. Y yo lo hacía también, pero yo no sabía por qué lo hacía. Yo andaba con escapulario, pero yo no sabía para qué era el escapulario. Pero así también hay un montón de evangélicos que andan Biblia y no saben para qué es la Biblia. Hay un montón de evangélicos que andan con tradiciones evangélicas, pero no saben quién ha creído. ¿Usted cree que yo no lo sé? Vea lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Diga conmigo: comparación. Siempre hay que tener en cuenta esto. Voy a repetir los rasgos de las falsas religiones. Primero, se basa en el desconocimiento de la palabra de Dios. Segundo, se basan en el esfuerzo humano. Tercero, tradiciones que han sido transmitidas sin saber por qué las creemos. Y cuarto, toda religión falsa pretende llenar la sed y el vacío del hombre, pero no puede. ¿Por qué? Porque la religión no está diseñada para llenar el vacío. La religión está diseñada para poder engañar al hombre. La religión está diseñada para apagar la conciencia y decir: si vas al culto, si vas a la misa, te vas a sentir mejor con tu pecado.
Pero ¿sabe cuál es la característica de la falsa religión? La falsa religión hace que la persona camine amarrada, tomada de la mano del pecado, sin que lo abandone. Así son muchos evangélicos domingueros que caminan con el pecado toda la semana y vienen el domingo y creen que están bebiendo del agua de vida eterna. ¿Y sabe qué? Hay un montón de gente evangélica con grandes vacíos en el corazón que no conocen la llenura del Espíritu Santo. Y la razón es una: creen que por visitar el templo se están llenando. La visita al templo puede ayudarte a poder modificar y cambiar tu estilo de vida, pero en la visita al templo no te va a llenar lo que Jesús te va a llenar cuando dejes el pecado. Para que un hombre y una mujer sean liberados, tienen primeramente que abandonar el pecado y abrazar a Jesucristo, porque el templo no te va a salvar, porque el templo no va a llenar el vacío. Lo único que va a llenar el vacío es cuando abandones el pecado y abraces a Jesucristo de todo corazón. Cuando abraces a Jesús, Él te va a liberar de tus ataduras religiosas. Pero deja de estarte engañando, viniendo el domingo, el miércoles, el viernes, si así caminas con el pecado, ¿ves? Y lo único que querés es que el predicador te dé una palabra que sosiegue tu conciencia, pero en el fondo de tu corazón vos sabés que no has sido transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿De qué pozo estás bebiendo? ¿Del pozo de Abraham? ¿Del pozo de Jacob? ¿O de la fuente de vida eterna que es Jesucristo? Pregúntatelo. Te confronto con el pecado hoy. Nos confrontamos con el pecado. Si usted está abrazado del pecado y yo estoy abrazado del pecado, nunca vamos a ser libres. Estás en religión. Estás en religión. Para mí el rasgo más fuerte de una religión es que pretende saciar la sed, pero no la sacia. ¿Por qué? Porque no puede liberar del pecado. Solo Jesucristo puede liberar del pecado. Abrázalo. Ámalo, aférrate a Jesús, conócelo en la palabra, aférrate a la palabra de Jesucristo, ámalo con todo tu corazón y tu vida va a comenzar a ser transformada y vas a dejar la cobardía, vas a dejar la pleitesía, vas a dejar ese espíritu de vergüenza que te trae a la iglesia. A ver qué va a decir el pastor, a ver si servimos, a ver si vamos a ganar almas. Hermanos míos, no se acomoden a este mundo. O aman a Jesucristo con todo su corazón y le comienzan a servir verdaderamente, o están en religión y la religión los va a condenar al infierno. Los va a condenar, no se van a salvar. Porque para poder creer en Jesucristo hay que querer abandonar el pecado y amar a la persona de Jesucristo. No es un templo, no es la religión, no es una práctica, es la experiencia de amar a Jesús la que salva. Aquí vemos cómo la religión se posa y atrae adeptos. ¿Por qué? Porque todo mundo quiere sanar su conciencia y sentirse menos mal con Dios. Pero el único problema es que la religión produce muerte y no vida. Y si sigues tomando del pozo de la cisterna, te vas a morir. Aborreces el pecado con todo tu corazón. Aborreces ofender a Dios con toda tu alma. ¿O te da igual? Pregúntatelo. Pregúntatelo para saber si estás caminando con Dios. Jesús le dice, le compara el pozo de Jacob con él. Mira el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre la religión falsa y Jesús? Jesús nos hace fuentes. Lo que está diciendo este versículo es que aquel que ha creído en Jesús, salta de él fuente de vida. Mire lo que dice. Vuélvalo a leer el 14, es muy importante. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Nosotros somos fuente. Diga conmigo, nosotros somos fuente. Aquel que ha creído en Cristo se vuelve una fuente. Nosotros fluimos en el poder del Espíritu Santo. No le tenemos miedo a la gente y oramos por ellos. Les decimos, quieren recibir a Cristo, vengan. Hay un enfermo, hay que orar por ellos. Hay que buscar las necesidades, porque hay gente que está aquí que como que no tienen fuente de agua adentro, sino que lo que tienen son cisternas rotas. Y no transmiten vida, sino que muerte. Tú no puedes pretender venir a la iglesia siendo una cisterna muerta. Porque si alimentas vida en tu corazón, si hay fuente de agua viva, vas a ser vida para los demás. Pero muchos aquí no somos vida ni para nuestra propia familia, sino que hemos transmitido solamente un espíritu de religión. Te gozas de tu vida, tienes una vida plena en Cristo, estás lleno de la fuente de vida. Nosotros somos fuente que lleva el agua. Nosotros tenemos al Espíritu dinámico, poderoso, que siempre está moviéndose, que siempre está transformando. No somos cisternas rotas, pero adentro lo llevamos, no afuera. Vea lo que dice la mujer. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya va entendiendo ella y quiere algo de lo que él tiene, pero no lo comprende profundamente. ¿Por qué razón? Porque está en religión y la religión ciega. Y yo le hago esa pregunta a usted: ¿de verdad está fluyendo agua viva de su corazón? ¿De verdad está fluyendo vida todos los días? ¿Te llenas de gracia? ¿Te llenas de la presencia de Dios? ¿Te llenas del poder de Dios? ¿Te llenas de la alegría, del gozo, de la paz? ¿Vas por ahí sabiendo que estás lleno de la presencia de Dios o estás en sequía? Y ahora nos demuestra Dios por medio de este texto algo fenomenal. Vea lo que dice del 16 en adelante. Jesús va a destapar la cisterna de agua estancada que tiene esta mujer. Ya se mostró interesada, ya hablamos de los requisitos de la religión y las características de la religión falsa. Ahora veamos el culto verdadero. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué hizo Jesús ahí? Le despertó su conciencia. ¿Por qué? Porque ella vivía con un hombre, pero no era su esposo. Entonces, pongan atención para que no anden hablando herejías después. ¿Qué importa que tiene 5 maridos y el que tiene no es el suyo? ¿Por qué Jesús lo dijo así? Muchos lo interpretan de forma religiosa. Es que sos pecador, es que sos impío, es que sos esto. No, vea lo que dice. ¿Para qué le dijo: ve y llama a tu marido? Si su marido estuviera enfrente, ¿usted podría mentir si él conoce lo que usted ha hecho? No mentiría. Pero esto lo que hace es despertar su conciencia. Y dice: aquí me tocó donde más me duele. Pero ahí no termina. 17. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuántos maridos ha tenido? 6. ¿Por qué lo saca? Porque aquí no se trata de pecado. Diga conmigo: no se trata de pecado. Se trata de sufrimiento.
¿Cuántos hombres te han despojado? ¿Cuántos hombres te han limitado? ¿Cuántos hombres te han humillado? Es que el problema es que usted sigue amando a sus baales. Es que nosotros seguimos amando a sus dioses. Entonces, ponga atención. ¿Cómo demuestro que hay falsa religión en esta iglesia? Cuando tenemos a Jesucristo de un lado y a la par tenemos un ídolo al que abrazamos. Ella tenía 5, pero ¿qué demuestra eso? Que había sufrido tanto porque ninguno había saciado la sed. ¿Cuántas veces tus ídolos te han llevado al vacío, te han llevado al sufrimiento y te han llevado a la necesidad? Les pregunto una cosa: usted tiene a Jesús y tiene a su deseo sexual a la par. Usted tiene a Jesús y su cobardía. Usted tiene a Jesús y su soberbia. Usted tiene a Jesús y sus ídolos a la par. No se puede. Lo que está haciendo Jesús es desmontando los ídolos de esta mujer. ¿Por qué? Porque en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, Dios le dice: ve y toma una mujer de fornicación. ¿Quién es esa mujer? Esta mujer está representando la fornicación de Israel. Y el problema de nosotros como cristianos es uno: que no podemos dedicarle a Jesús todo el amor, sino que siempre tenemos algo que amar. Cualquier cosa que te quite una porción del amor por Jesucristo es prostitución religiosa. ¿Qué demuestra la samaritana? Que en Samaria había prostitución religiosa. Es decir, tenían a sus ídolos y tenían al Dios de Israel. Lo malo es que el que ejerce la prostitución religiosa no se da cuenta que el que lo ama, que el que lo cuida, que el que lo bendice, que el que lo prospera, que el que lo anima, que el que le da salud, que el que lo cuida, que el que lo prospera, que el que lo anima, que el que lo lleva hacia otro nivel es Dios. Y muchas veces Dios tiene que soportar que usted tenga sus amantes, y Él sabe que usted está con sus amantes, pero Él le sigue bendiciendo, Él le sigue dando de comer, Él le sigue prosperando, Él le sigue cuidando a sus hijos. Usted sigue con sus amantes, pero Dios le sigue dando, porque el Dios de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es misericordioso, y aunque nos venga el pecado, Él no nos deja abandonados nunca. Pero hay prostitución. Hasta que no saques la lápida de la fuente y la cisterna donde están escondidos tus ídolos, tú no vas a ser libre. Y ella representaba eso. Cuando le está hablando de los amantes, le está hablando de fracaso. ¿Cuántas veces por andar tomando te has quedado sin dinero? ¿Cuántas veces por tener todo lo que tienes te has quedado en escasez? Si Dios te trata bien, hombre, ¿para qué vas a vivir con tus amantes si tienes a un Dios verdadero que te ama y te bendice? ¿Para qué vas a estar con ellos? Pero ¿qué pasa? Ella hace lo que todo religioso hace. Cuando Jesús le dice: hablemos un poco de tus fracasos, ella desvía la atención y dice en el verso número 19, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella cambia la conversación diciendo: yo voy a la iglesia, yo voy al culto, yo estoy bien, porque si es todo religioso. Aunque esté en una cisterna podrida adentro, él va a decir: vengo a la iglesia, tengo mi iglesia, tengo mis templos, tengo mis cosas. Ahora mire lo que dice Jesús, y ahí cerramos. 21, es una gran párrafo, porque es todo lo que le dice Jesús. 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Primero ella pensó que era un profeta, primero un judío, después un profeta, y ahora ella ve que Él es el Mesías. Pero ¿qué le quiero mostrar?
El culto verdadero a Dios no tiene templos, no tiene liturgia, no tiene, escúcheme bien, no tiene día ni hora, porque el verdadero culto a Dios es el que nació cuando murió Jesús en la cruz y Él se volvió el centro de nuestra adoración. El culto verdadero a Dios es Jesucristo, y todo el que le adore tiene que adorarlo en espíritu. ¿Por qué? Porque no puede ver ídolos materiales, no puede ver ídolos espirituales, porque solo Él quiere adoración en espíritu, en la mañana, en la noche, en el día, en cualquier lado, no en el templo, sino que en cualquier lugar. Y en el templo Jesús es Dios de tu vida, y es en verdad, porque Cristo es el verdadero Dios y Salvador de este mundo. Quitemos el nombre de las religiones, quitemos el nombre de las creencias. ¿Quién es el culto verdadero y la fe verdadera? Es Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para darte salvación y vida eterna, y darte la garantía que al morir vas a estar con Dios. Jesús es el culto verdadero, y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a orar.